Dos individuos cuyo nombre no ha sido borrado por el tiempo tuvieron que abandonar la ciudad de Milán en el año 1500, cuando el rey de Francia invadió Lombardía. Uno de ellos era Leonardo da Vinci, quien no necesita ninguna presentación. El otro era un monje franciscano, ciertamente menos célebre, pero quizá no menos influyente que Leonardo: Luca Pacioli. Comencemos por decir que Luca Pacioli fue el maestro de matemáticas del propio Leonardo da Vinci. Pacioli escribió un largo tratado que llevaba por nombre Sobre la Divina Proporción, que fue publicado con ilustraciones de su aventajado alumno Leonardo. El libro examinaba la importancia artística, matemática e incluso teológica de la llamada razón dorada, número áureo o divina proporción. La razón áurea la encontramos, por ejemplo, en este rectángulo, que contiene en su interior otro rectángulo más pequeño, que es una réplica exactamente proporcional del primer rectángulo. A su vez, este segundo rectángulo contiene en su interior otro rectángulo, que es una réplica del segundo rectángulo, y así hasta el infinito. La razón áurea es un número irracional, o sea que contiene infinitas cifras decimales aperiódicas. Sus cualidades eran bien conocidas por Euclides y posiblemente tiempo atrás por los pitagóricos y por privilegiados habitantes de otros pueblos. Ha obsesionado a artistas, escritores, músicos, diseñadores y matemáticos. Sin embargo, por muy fascinante que resulte este número, no debemos caer, como han caído tantos, en la tentación de encontrar esta raíz en todas partes, desde obras de arte egipcias hasta organismos biológicos. Si bien es cierto que las figuras proporcionadas son estéticamente atractivas, no tiene mucho sentido querer ver en todas partes a la distinguida razón áurea. Pero la fama de Luca Pacioli no se debe a su ascendencia sobre Leonardo, ni a su encomio de la razón dorada, sino a haber sido el autor también de otro tratado en el que exponía las bases contables que utilizaban ya algunos banqueros y empresarios de Venecia y que son las mismas que utilizan todavía hoy las empresas y las instituciones para llevar sus registros. Se llamaba Suma de Aritmética, Geometría, Proporciones y Proporcionalidad. Y en este tratado exponía el famoso método de la doble partida, mediante el cual cada operación de una entidad se registra dos veces, una en el debe y otra en el haber, para establecer de esta manera una relación entre sus elementos patrimoniales. Un amigo personal de confianza, el comisario Meade, dice que al auditar la contabilidad de una institución debemos imaginarnos un tubo. Todo lo que entra tiene que permanecer en él o salir. No puede simplemente desaparecer o ignorarse en dónde se encuentra. Y la forma en que los contenidos que entran a este tubo imaginario se registran y se verifican continúa siendo básicamente la misma que explicó Luca Pacioli. Por eso es considerado muchas veces como el padre de la contabilidad. Ya que hemos usado al tubo como metáfora, pasemos ahora a usar un cierto tipo de tubo como símbolo. Este cierto tipo de tubo es un ducto de petróleos mexicanos. En un extremo de este ducto, la empresa del Estado mete gasolina. Pero la gasolina que sale del otro extremo de este ducto
no es la misma cantidad de gasolina que entró del otro lado. Fue ordeñada por huachicoleros. Tan solo en el 2016, según cifras oficiales de Pemex, les faltaron 2.280 millones de litros de gasolina. La del huachicolero es una de las ocupaciones más nefandas que hemos visto aparecer en México en los últimos años. Muchos no conocíamos ni siquiera la palabra huachicolero, pero esos ductos de Pemex son, como he señalado, el símbolo atroz de lo que ha ocurrido en México en este tiempo. Porque de todo lo que entra al tubo del Estado mexicano por un lado, hay mucho que nunca saldrá del otro lado. Los políticos y los funcionarios y los empleados de todos los niveles se encargan de ordeñar el tubo del presupuesto nacional. Pero dejemos atrás ya la metáfora y el símbolo del tubo y del ducto para volver al debe y al haber de Luca Pacioli, monje franciscano y maestro de Leonardo. Creo que el principio de su doble partida podemos aplicarlo también a la riqueza más importante con la que todos contamos, que no es desde luego la monetaria. Me refiero a nuestro capital de tiempo, el tiempo que hemos de vivir sobre esta tierra, tiempo que es nuestra única oportunidad y por lo tanto nuestra riqueza más auténtica. Este capital de tiempo posee la peculiaridad de que casi ninguno de nosotros sabe cuánto tiene. No conocemos la fecha en que dejaremos este mundo, es decir, la fecha en que nuestro capital temporal se habrá agotado. Lo que sí sabemos es que cada vez que empleamos nuestro tiempo en una actividad específica, dejamos de emplearlo en otra actividad y lo descontamos del tiempo que nos resta de vida. Nuestro tiempo es tan precioso como escaso. Desperdiciarlo es un crimen. No podemos olvidar que cada minuto que empleamos en algo equivale también a un minuto en que dejamos de hacer otra cosa, el haber y el debe. Si paso una hora sumergido en el Facebook, por poner un ejemplo, entonces dejo de hacer otras cosas durante esa hora. Estoy diciendo una obviedad, desde luego, pero solo pretendo subrayar lo mucho que podríamos hacer con nuestro tiempo si lo aprovecháramos de mejor manera. Es difícil encontrar tiempo para hacer cosas que sabemos muy valiosas, como por ejemplo para reunirnos con familiares y amigos, para ayudar a otras personas, para leer buenos libros, para estudiar, para hacer ejercicio, para satisfacer anhelos personales, etc. Ese tiempo no nos va a llover del cielo. Tenemos que rescatarlo, tenemos que restárselo a otras actividades. El chiste está en elegir bien para que nuestra vida sea más fértil, tenga mayor sentido y sea también más disfrutable. Por supuesto, esto no es fácil y en muchos casos no es ni siquiera posible. A muchas personas les toma horas tan solo llegar a su trabajo y otras tantas regresar a su casa. Muchas otras deben ocupar su tiempo en labores ingratas y muchas más padecen dificultades difíciles siquiera de imaginar por quienes tenemos la suerte de contar con tiempo para elegir y con salud. En cualquier caso, así como respetamos la propiedad ajena, objetos visibles que no nos pertenecen, así también deberíamos respetar esa otra forma de riqueza, invisible pero no menos valiosa, que es el tiempo de los demás. Cuando perdemos
un poco de nuestro tiempo, perdemos también un poco de nuestra vida. Cuando hacemos que otras personas pierdan su tiempo, estamos arrebatándoles también un poco de su vida. A veces queremos matar el tiempo, pero al final el tiempo siempre nos matará a todos. Como muestra, el tiempo de este programa que ya casi se ha agotado. Pero antes de terminar, volvamos a la idea de los tubos imaginarios para añadir algo más acerca del daño que hacen los que no permiten que lo que entra de un lado del ducto del presupuesto nacional permanezca en él o salga del otro lado. Es difícil imaginar todo lo que podría haberse hecho con los recursos ordeñados, desviados, desperdiciados, malversados, malgastados. Y como lo que entra al ducto del Estado mexicano proviene de los bolsillos de todos nosotros, también deberíamos intentar imaginarnos todo lo que podríamos haber hecho con esos recursos de manera individual, empleándolos a nuestro gusto, si no hubiésemos tenido que transferírselos al Estado. Ya solo tenemos tiempo para despedir este programa y lo haremos recordando a esos dos individuos que hace 517 años abandonaban la ciudad de Milán huyendo de la guerra. Luca Pacioli, matemático, contador, ajedrecista, escritor, traductor de Euclides, maestro y monje franciscano. Y Leonardo da Vinci, artista, como dije, de excepción, quien en uno de sus apuntes dejó escrito lo siguiente: felices los que escuchan a los muertos, leamos buenos libros y aprendamos de ellos. Soy Pablo Boullosa, usted tiene la palabra.